música la tenemos directamente con los Bueno, qué gusto. Estamos. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por el madrugón, porque el mayor miedo que tenía era empezar tan temprano en un sábado, pues digo, a ver si vamos a estar ahí solamente nosotros y los ponentes. Pero bueno, vamos un poco ya sumando gente. Muchas gracias de verdad por venir. Vamos a empezar sin muchas palabras lo que es la jornada, simplemente deciros que bueno, los organizadores somos Nueva Cultura por el Clima, somos una asociación de muy reciente creación, pues no tenemos ni 2 meses siquiera, pero bueno, la gente que lo formamos llevamos ya mucho tiempo trabajando en temas de educación ambiental, yo personalmente en temas de cambio climático, otros compañeros en diferentes ámbitos, algunos profesores de instituto, y bueno, pues la verdad es que tenemos muchísimas ganas de que esto vaya para adelante. Pensamos, después sobre todo de estos 2 meses tan intensos, que el momento es oportuno, que hay clima para cambiar el clima. Y bueno, pues lo que esperamos con estas jornadas es que tengáis un vistazo a ese abanico de posibilidades que nos presenta el cambio climático. Tenemos una primera parte, que es la que nos va a explicar Juan Pedro y Miguel Ángel Esteve, donde vamos a analizar, Juan Pedro, los escenarios de futuro, con Miguel Ángel los escenarios de presente. Luego tendremos una parte de efectos del cambio climático a nivel regional, con la parte de agricultura y con la parte de salud. Y ya a última hora de la mañana y todo lo que es la tarde hablaremos de lo que para nosotros es el mensaje principal en temas del clima, en la parte positiva. Si acabamos siempre hablando de que los polos se derriten, de que sube el nivel del mar y que vamos a la hecatombe, pues el mecanismo psicológico no funciona a todos igual. Cuando un problema es tan grande que no puedes abordarlo, lo aíslas en tu mente porque ya tienes bastante con llegar a fin de mes. Entonces, nosotros sobre todo el mensaje lo centramos en la parte positiva, todas las oportunidades que tienen. Esto también nos ubica en un ring diferente, ya no tenemos que pelearnos con los negacionistas, porque aquí el problema ya no es si es el ser humano, qué porcentaje de responsabilidad tiene el ser humano, sino si tenemos claro que algo está pasando, no tenemos todos en común que tener más renovables, ahorrar dinero, crear empleo positivo para todos. Busquemos el campo común para no perdernos en los debates sobre el origen antropogénico, ¿no?, del cambio climático, y sobre todo, para nosotros lo que es muy importante y va a ser un eje de trabajo de esta asociación, va a ser conseguirnos acercar a la gente de perfil conservador. En el tema del cambio climático tenemos un problema ideológico que parece que a los de la izquierda le preocupa y a los de la derecha no, y eso es un caso error. El cambio es absolutamente duro. Hay que buscar aquellas personas con las que podamos hablar, con las que podamos sentarnos y concentrarnos en lo que es la parte común, la parte de beneficios que son comunes para todos. Es difícil, porque desgraciadamente creo que ya el cambio climático parece que se ha marcado muy ideológicamente, no tanto porque nadie se haya querido apropiar de ello, sino porque alguien ha decidido no incluirlo dentro de sus prioridades. Bueno, tenemos que intentar revertir esa situación, que todos rememos en la misma dirección, y bueno, pues como en muchas más cosas en este mundo, lo ideal sería que consiguiéramos llegar a acuerdos entre diferentes partidos políticos que mantuvieran una constancia en un cambio de modelo energético, en una adaptación de nuestros ecosistemas. Esto no se hace en 4 años, requiere mucho tiempo. A ver si lo conseguimos, porque bueno, si no lo conseguimos con la educación, no lo conseguimos con la sanidad, no sé si vamos a conseguir con el clima, pero desde luego vamos a intentarlo para que a medio y largo plazo el esfuerzo sea sostenido y la gente pueda ver pues, todos los beneficios que tiene abordar el cambio climático en la parte de empleo, generación de riqueza, ahorro energético y sobre todo ahorro de emisiones. Yo voy a dejar la primera parte de las ponencias, va a estar presentada por Herminio Picazo. Herminio Picazo pues, es una persona que tiene un historial inmenso, como todos los ponentes que vienen aquí. Son gente, la verdad es que el programa es fantástico. A mí lo que me da rabia es que tenga que ser todo tan a ritmo tan intenso para poder cumplir con el programa. Pero también lo digo, reconozco una cosa, nosotros en un principio pensando en tener 12 ponencias, mandamos la oferta, la invitación a 16 personas y 15 decidieron venir, con lo cual pues, bueno, pues hay que hacerlo así un poco rápido. Va a ser un formato muy divulgativo. Tenéis luego un tiempo, 5 minutos para hacer preguntas, pero intentaremos mantener un ritmo un poco militar. Os dejo con Herminio, gerente de Ecoambiental, Ambiental Ecopatrimonio, una persona con muchísima experiencia, pero que conoce a casi todo el mundo. Y bueno, Herminio por sí mismo ya podría también ser ponente, pero en este caso lo hemos fichado como presentador de la primera serie de charlas. Muchas gracias por venir y empezamos con él. Bueno, gracias Antonio. Lo dicho, yo os mando también un saludo en nombre del Colegio Oficial de Biólogos, del que soy vicedecano, uno de los muchos, infinitos entidades y organizaciones que
colaboran en la jornada y en la marcha de mañana, que yo creo que es la cita imprescindible también, sin ninguna duda. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Juan Pedro, ¿estás tú? Pues nada, empezamos con una intervención muy interesante. Juan Pedro Montalvez, él es doctor en Ciencias Físicas, es profesor titular del área de Física de la Tierra, director del Departamento de Física y bueno, digamos su papel fundamental en esta jornada es que en su calidad de responsable del Grupo de Modelización Atmosférica Regional, del MAR, pues ha sido investigador de numerosos proyectos relacionados con el cambio climático, el paleoclima a nivel regional y nacional, y también es miembro del Observatorio Regional de Cambio Climático. Él nos va a hablar, ya digo, durante 20 minutos, de las perspectivas, de las proyecciones de modelos de cambio climático en la región Murcia. Hola, buenos días. Primero agradecer vuestra invitación y bueno, aquí prácticamente estamos entre amigos, así que bueno, disfrutaremos un poco de la charla y si queréis yo creo que hasta me podéis interrumpir. Bien, un poco la estructura de la charla, vamos a hablar del principio de la evidencia del cambio climático, voy a comentar algunos conceptos básicos, aunque iré rápido porque creo que más o menos todos los controláis. Hablaremos de los procesos de detección y atribución y finalmente pasaré a cómo se hacen las proyecciones de cambio climático del futuro. Bien, cuando hablamos de cambio climático, normalmente se estudia desde una perspectiva que viene más o menos encuadrada dentro de este cuadro. La primera cuestión fundamental es detectar el cambio climático. Detectar el cambio climático es prácticamente una cuestión estadística. Es ver que los datos recogidos, los datos de los que tenemos, de los que disponemos, experimentan un cambio, su estadística está cambiando, sería un proceso prácticamente, como digo, estadístico. Ahora la cuestión siguiente son los procesos de atribución, o sea, realmente ese cambio es algo natural, o quién tiene la culpa de ese cambio, a qué se debe ese cambio. Entonces ahí pasamos quizá a la parte más compleja del cambio climático, que son los estudios de atribución, que es ser capaces de, digamos, de decir quién tiene la culpa o qué parte del cambio detectado es debido a diferentes factores. Bien, una vez que más o menos conocemos el problema, sabemos quién tiene la culpa, lo que nos planteamos es ver cómo va a evolucionar eso en el futuro. Entonces, lo primero que tenemos que plantear, si sabemos quiénes son los culpables, tenemos que plantear escenarios de cómo van a evolucionar esos culpables. Entonces, bueno, prácticamente se generan unos escenarios que sería la evolución futura de los agentes forzantes, básicamente CO2, aunque hay otros muchos, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos los escenarios de cambio climático, lo que planteamos es ver qué climas futuros son compatibles con esos forzamientos. Sería lo que conocemos en este campo como proyecciones de cambio climático. Es básicamente proporcionar distintos climas futuros acordes físicamente a esos escenarios que se han planteado. Bien, una vez que tenemos las proyecciones de cambio climático, nos planteamos el siguiente paso, que sería qué impacto tendrá sobre la sociedad, sobre los ecosistemas, en fin, sobre prácticamente todas las áreas socioeconómicas. Una vez que tenemos estos impactos y vemos la vulnerabilidad de estos sistemas, lo que pasamos es a intentar plantear una solución. Esa solución se puede plantear desde distintos puntos de vista. Podemos no hacer nada, podemos intentar adaptarnos a los nuevos cambios o podemos intentar mitigar esos cambios. Una vez que conocemos, digamos, esos impactos y valoramos lo costoso que pueden ser los procesos de adaptación o de mitigación, lo que podemos volver a plantear es nuevos escenarios de futuro. Bueno, sería como un ciclo que al final es bastante complicado, pero bueno, es así como se está trabajando hoy en día en todo este asunto del cambio climático. Bien, ¿qué puede ocasionar un cambio climático? Pues básicamente cualquier cambio que introduzcamos en la naturaleza. O sea, al fin y al cabo, el clima es el resultado de la interacción y equilibrio entre distintos sistemas. Por un lado tenemos la atmósfera, el océano, la criosfera, la biosfera, incluso la litosfera. Entonces, cualquier cambio en cualquiera de estos sistemas va a originar un cambio climático. ¿Qué es lo que sucede? Que cada uno de estos sistemas evoluciona o responde en escalas temporales muy diferentes y además también en magnitudes bastante diferentes, ¿de acuerdo? Entonces,
Lo que nos preocupa aquí es de este cambio que se está detectando, cuáles son de todos esos factores los más importantes. Aquí simplemente mostraron un poco el concepto de los gases de efecto invernadero. O sea, el clima al fin y al cabo termina siendo un equilibrio radiativo. Toda la energía que llega a la Tierra llega del Sol. Y al final esa energía tiene que volver a salir del sistema. O sea, y toda la energía que entra tiene que terminar saliendo. Lo hace de una manera algo compleja, ¿no? O sea, entra en radiación de onda corta, luz solar digamos, y luego la emite básicamente toda en radiación de onda larga. Entonces, si nosotros modificamos cualquiera de estos equilibrios, modificamos la temperatura de equilibrio del sistema. En eso consiste básicamente los gases de efecto invernadero. ¿En qué consiste el efecto invernadero? En que si colocamos gases de efecto invernadero, lo que vamos a ir es cerrando estas ventanas atmosféricas. Digamos, son lugares del espectro electromagnético, energía básicamente que puede escapar libremente. Entonces, al poner más gases de efecto invernadero, lo que vamos haciendo es cerrando esa ventana, haciendo que esa energía salga más lentamente y por lo tanto, para poder equilibrarlo, el sistema se tiene que calentar. ¿De acuerdo? Por eso se llama gases de efecto invernadero, porque por el símil, cuando tenemos un invernadero, la forma de regular la temperatura es abrir o cerrar esa ventana. ¿De acuerdo? Pues con la Tierra sucedería algo similar, lo que pasa es que esa ventana es una ventana espectral de radiación electromagnética. Bien, ahora la cuestión es cómo hacemos esos experimentos de cambio climático. O sea, si tenemos aquí amigos de ecología, pues ellos saben que si tienen ratones y cosas de estas, pues les pinchan a los ratones, tienen 20 ratones iguales y hacen sus pruebas. Nosotros solamente tenemos un planeta Tierra y evidentemente no podemos jugar con él. Aparte que cualquier tipo de experimento, si tuviéramos otro segundo planeta Tierra con el que podríamos experimentar, las dimensiones del sistema son tan grandes que sería imposible básicamente aplicarlas. Entonces lo único que hacemos es aprovecharnos de la física que sabemos y plantear modelos numéricos, programas de ordenador que simulen ese clima. ¿De acuerdo? La complejidad de esos sistemas ha ido creciendo muchísimo en los últimos años y además eso unido al poder computacional ha permitido que cada vez seamos capaces de simular todos los procesos, no solo atmósfera, sino también océanos, incluso biología. En los nuevos modelos ya la biología, la química de la atmósfera y que evolucione todo en su conjunto. Entonces tenemos una herramienta perfecta para ir modificando distintos parámetros que tengan en cuenta cada uno de esos subsistemas y entonces entender las variaciones climáticas. Bien. Bueno, aquí luego aparte los modelos globales, claro, cubren todo el globo. Por muy potentes que sean nuestros ordenadores, si queremos hacer muchos experimentos de muy larga duración, pues necesitamos un poder computacional más grande. A veces lo que necesitamos es información regional, información a más pequeña escala. Entonces hay técnicas que se llaman de regionalización o de downscaling, que básicamente se puede hacer de manera estadística o de manera dinámica. La de manera dinámica es básicamente volver a resolver todas las ecuaciones de la atmósfera generalmente y de la superficie terrestre pues a una resolución mayor, cogiendo ya una pequeña área. Pero menciono esto porque este es el tipo de cosas que hacemos en nuestro grupo, ¿no? Nosotros nos proporcionan las grandes instituciones los datos de los modelos globales y nosotros ya las interpolamos dinámicamente, o sea, como si fuera un modelo meteorológico igual, pues a más alta resolución. ¿Bien? Que vamos a los procesos de detección y evaluación. En el último informe del IPCC se pregunta qué está pasando y ya básicamente lo que dicen los científicos es que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, o sea, ya está claro, ¿de acuerdo? Y que desde los años 50 el calentamiento global no tiene precedente. Esa quizás es la importancia, porque había otros cambios climáticos a muy larga escala, incluso de una dimensión mayor, pero los cambios no han sido tan rápidos como los que se están registrando ahora, ¿de acuerdo? Y lo que está claro también es que se ha detectado la influencia del hombre en el calentamiento global de la atmósfera y del océano, ¿de acuerdo? O sea, está claro quiénes son los culpables. Bien, aquí simplemente mostraros algunas evidencias de los cambios, de los incrementos de temperatura, ¿no? Y su relación con el CO2 atmosférico. Eso lo veremos más pronto. Aquí esa gráfica que habéis visto pintada de distintas maneras, pero básicamente la evolución de la temperatura en los últimos 150 años. Entonces lo que se ve es que hay un calentamiento global bastante claro, ¿de acuerdo? Ese calentamiento global no es por igual en todo el planeta, sino que las tendencias
son diferentes en diferentes lugares. Incluso hay algunos lugares en que se está enfriando algo, como esto básicamente debido a las modificaciones de la corriente del Golfo. Pero uno ve que hay lugares en los que estas tendencias son muy grandes y otros lugares en los que estas tendencias pues, son menores. Digamos que aparte del calentamiento global, hay un calentamiento regional que es realmente el que nos interesa. A mí el que se caliente todo el planeta me preocupa mucho, pero el que se caliente la zona en la que vivo más todavía, ¿de acuerdo? Bien, hay evidencia, y esto no voy a parar mucho, pues básicamente serían los cambios en la cubierta de nieve, de hielo, etcétera, etcétera. Voy un poco rápido porque si no... otra cuestión así interesante también es la evolución de las sequías, ¿no? Entonces muchas veces, aunque por ejemplo los aumentos en temperatura están claros, los aumentos o cambios, digamos, en precipitación no están tan claros, sin embargo lo que sí está bastante claro son los incrementos en los índices de sequía, en el déficit hídrico en una gran parte del planeta. Bien, aquí lo interesante son los ejercicios de atribución, el cómo hemos podido ser capaces de echarle la culpa al hombre. Bueno, hay distintos experimentos de atribución, pero probablemente el más notable sea este de aquí. Estos son una serie de experimentos en la que cogemos esos modelos y se hacen distintos experimentos, unos poniendo, digamos, forzamiento natural solamente, otros poniendo ningún forzamiento, otros poniendo añadiendo el forzamiento antrópico. Entonces aquí básicamente sería, estas líneas azules sería con el forzamiento natural, la línea negra sería lo observado y la línea roja es un montón de experimentos con el forzamiento antrópico. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente podemos entender el calentamiento global si metemos el forzamiento antrópico, las emisiones de gases de efecto invernadero, los cambios en los usos de suelo, etcétera, etcétera. Y eso se cumple tanto a nivel global como a nivel regional. ¿De acuerdo? Bien, otra cuestión también bastante interesante es que, claro, esos modelos que van a ser nuestra herramienta fundamental tenemos un periodo corto de tiempo, de datos, que puede ser del orden de 100, 150 años. Entonces lo que también necesitamos es conocer el clima del pasado para poder testear mejor esos modelos, para poder entender los cambios que se están dando ahora en un abanico de años muchísimo mayor y tener entonces una mejor perspectiva del problema. Entonces, bueno, hay otra rama también de clima, que es el paleoclima, en el que se está estudiando bastante, ¿de acuerdo? Simplemente para poder testear los modelos en el pasado y tener más fiabilidad o tener más confianza en ellos en el futuro, ¿de acuerdo? Bien, vamos, ¿cómo se plantean esos escenarios? Esos escenarios antes se planteaban de manera distinta. Se juntaban sociólogos, economistas, y básicamente lo que planteaban en distintos escenarios de desarrollo. A partir de ahí se construían escenarios de forzamiento radiativo, ¿de acuerdo? Básicamente de emisiones de CO2. Después se hacían las proyecciones de cambio climático y después de impacto. Ahora ya la idea ha cambiado un poco y claro, los físicos tienen bastante prisa en hacer nuevos experimentos, en tener nuevos forzamientos radiativos y se ha cambiado un poco la perspectiva y se trabaja de manera. Lo que se plantean es primero los forzamientos radiativos y después de ahí se acoplan a las emisiones, ¿de acuerdo? Entonces pues, ha cambiado como un poco la manera de pensar, pero al final estamos lo mismo. Es como decir, al final que toda esa gente se caliente tanto la cabeza equivale a un forzamiento radiativo. Pues lo que vamos a proponer son forzamientos radiativos, nosotros ya podemos empezar a trabajar. Tienes un cacharro. Ah, vale. Nosotros ya podemos empezar a trabajar y ellos pueden, digamos, trabajar, ir generando esos escenarios, ir acoplándolos y identificarlos con distintos escenarios de forzamiento radiativo. Con un poco de prisa, aquí tenéis algunos de los ejemplos, los famosos A1, A2, B1, B2, sin embargo ya en los escenarios nuevos de la R5, o sea, del último informe del IPCC, pues se tratan con estos emisarios radiativos, que este número 8,5, 4,5, 2,6, básicamente lo que dan idea del forzamiento radiativo total, ¿de acuerdo? Entonces, si antes el B1 era el más optimista, ahora es el RPCP2.6, y si antes el escenario más pesimista era el A2, pues ahora es el RCP 8.5, ¿de acuerdo? Pero básicamente la idea es la misma. Bien, y aquí, antes de empezar a contar algo sobre las proyecciones sobre Murcia,
Siempre que se habla de cambio climático, de proyecciones de cambio climático, es fundamental entender que son experimentos que van asociados a una gran incertidumbre. O sea, nosotros no podemos saber lo que va a pasar en el año 2050, ni siquiera en la década de los 50 o de los 70. Podemos tener una idea de la probabilidad de que las cosas ocurran en función de los distintos escenarios de emisión. Entonces, básicamente, la estrategia que se sigue es generar un montón de experimentos y entonces generar un montón de posibilidades de futuro acordes a esos eventos. Por lo tanto, es un problema que tenemos que tratar desde el punto de vista probabilístico. No podemos decir que Murcia va a ser 3 grados más caliente en el futuro. Podemos decir que hay un rango que va desde 1 grado hasta 7 grados y además se distribuyen de esta manera y algunos son más probables y otros menos probables, etcétera, etcétera. Entonces aquí es fundamental, ¿qué es lo que introduce esa incertidumbre? Pues, el primero de todas es la variabilidad interna del sistema. O sea, los modelos climáticos son, la parte atmosférica, por ejemplo, son similares a los modelos meteorológicos. Un modelo meteorológico después de 15, 20 días casi ya no tiene sentido lo que da. El mismo modelo, cambiando un poco las condiciones iniciales, puede darte evoluciones muy distintas, ¿no? Eso es lo que nosotros en clima conocemos como variabilidad interna del sistema climático. Un modelo te puede dar el mismo clima, pero una evolución totalmente distinta. ¿De acuerdo? Luego tenemos la incertidumbre entre los modelos. Hay distintos modelos globales, distintos modelos regionales. Cada uno de ellos tienen física que se están probando porque esa física todavía no está terminada de hacer y entonces pues funcionan de manera un tanto distinta. O sea, utilizar mismas condiciones iniciales, todo exactamente igual y coges 2 modelos distintos y te dan evoluciones distintas. ¿De acuerdo? Incluso el mismo modelo le da unas condiciones iniciales distintas y te da una evolución distinta también. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos, claro, la incertidumbre que ya has comentado, el escenario. ¿Qué forzamiento radiativo vamos a tener o qué forzamiento en general vamos a tener en el futuro? Pues no lo sabemos. Entonces, básicamente, es un proceso que está totalmente cubierto por incertidumbre. Entonces, pero bueno, al final la estadística nos ayuda a interpretar esos resultados. Esta gráfica de aquí, más o menos diría, por ejemplo, la variabilidad interna del sistema es importante en los primeros años, pero luego se va perdiendo. El modelo importante en los primeros años y se mantiene más o menos constante a lo largo de todo el periodo que va descendiendo. Sin embargo, los escenarios, cuando nos vamos hacia el futuro, es lo que va introduciendo más incertidumbre, ¿de acuerdo? Bien, respecto a las proyecciones globales, pues aquí tenéis, aquí este abanico, digamos que sería el promedio de todas las proyecciones, por ejemplo, para el RP85, y esto mediría la incertidumbre asociada a los modelos, por ejemplo. Si cojo la incertidumbre asociada a todos los escenarios, pues tendría todo este rango de posibilidades en torno al año 2100, ¿de acuerdo? Lo mismo para el hielo. Bien, aquí tenéis una idea para daros cuenta de esa incertidumbre de distintos modelos o distintos experimentos, incluso a veces con iguales modelos, pues de cuáles son las posibilidades del futuro. Hay unas, no, son muchísimas, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo interesante es cuando uno le echa un vistazo de cerca, es que hay muchas cosas que hay en común, ¿de acuerdo? Entonces hay, por ejemplo, zonas del planeta en que prácticamente el 95% de los modelos te dan que va a haber un calentamiento significativo. Hay otras zonas del planeta porque hay, digamos, más incertidumbre. O sea que a esa incertidumbre temporal tenemos que sumar también la incertidumbre regional o espacial. Bien, bueno, aquí os pongo simplemente un ejemplo y aunque ya más o menos lo conoceréis, eso sería para el escenario más optimista y para el más pesimista, y vemos que el calentamiento fundamental tiende a darse en las zonas muy al norte, ¿no? Son los mayores calentamientos que pueden llegar en ese escenario pesimista del orden de 11 grados. Eso, por ejemplo, significaría la pérdida total de hielo, ¿no? Sin embargo, en precipitación ya las señales no son tan claras, ¿de acuerdo? Hay un patrón espacial bastante más complejo, no es significativo incluso en muchos puntos esos cambios que se proyectan, pero bueno, al final, al cabo sí que hay señales como de un aumento de la precipitación aquí, un descenso en todas estas zonas críticas, ¿de acuerdo? Sahel, la península ibérica, el Mediterráneo. Bueno, esto es de hielo, no voy a decir. Otra cuestión interesante que está cobrando, ya no nos importa, o sea, por ejemplo, que en Murcia aumente la temperatura a 1 grado media, es malo. Si aumenta 2, peor. Pero quizá lo peor sean los eventos extremos que van asociados a ese cambio climático. Eso es probablemente lo que más pueda perjudicar, tanto eventos extremos de temperatura como de precipitación, o vientos, de cualquier otra variable, ¿de acuerdo?
Bien, y ahora pues el trabajo de nuestro grupo, aquí tenemos algunos de nuestros clientes, pues básicamente es generar, bueno, tenemos varias líneas, pero una de las líneas es generar esos escenarios de futuro para que otra gente pueda utilizarla en sus estudios de impactos, ¿no? Entonces, distintos experimentos, pues proyecciones sobre Europa, aquí tenéis algunas del AR5, nosotros también tenemos algunos en los nuevos proyectos que tenemos, y básicamente lo simpático, de hecho, es que la península ibérica se caracteriza como un punto caliente, ¿de acuerdo? Probablemente sea de los puntos más sensibles o de que se proyecta mayor cambio en temperatura, sobre todo en el verano. Y en el caso de la precipitación, pues sí que hay un descenso, sobre todo en verano, pero bueno, un aumento, perdón, en verano, un descenso en verano, y bueno, en el resto no hay una señal bastante clara. Bien, aquí tenemos también, por si alguien está interesado, pues tenemos también un proyecto que se hizo a nivel nacional de CERA, en el que tenemos, ya se hacen esas proyecciones regionales y tenemos proyecciones a 25 kilómetros sobre toda la península ibérica. Estas proyecciones se hicieron como a corto plazo, para estudios de impacto, digamos, a corto plazo. Entonces son simulaciones que solamente llegan hasta el año 2050, ¿no? Y al fin y al cabo cada uno de estos mapitas significaría cada uno de los experimentos que hay disponibles. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en estos de aquí, donde pone el modelo MM5, estos son de la Universidad de Castilla-La Mancha, estos son de la Universidad de Cantabria, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al fin y al cabo tenemos una gran posibilidad. Bien, ¿cuál es la evolución de la temperatura máxima en julio? Por ejemplo, de una de las preguntas que nos deben hacer, pues sería toda esta amalgama de datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos, para hacer una idea, lo que tenemos es todo este tipo de evoluciones distintas. Entonces lo que uno ve es que sí que hay una tendencia al aumento, eso es lo que queda claro en esas proyecciones, y que dependiendo del modelo y dependiendo incluso del modelo regional, pues tenemos ciertas incertidumbres asociadas, pero lo que está claro es que hay un cambio bastante claro, que ya en el año 2050 puede estar en torno a unos 1,5 grados sobre la península ibérica o 2 grados. Para más son distintos experimentos, distintas proyecciones. Aquí, por ejemplo, unas para el área del suroeste, en el que se ve que las proyecciones de futuro lo que indican es un aumento del índice de sequía también. Aunque la precipitación no tenga demasiada tendencia, sí que los índices de sequía, el estrés hídrico aumentará, básicamente por el aumento de la temperatura y por lo tanto de la evaporación. Aquí tenemos más proyecciones y bueno, ya vamos un poco ya a cabo con la región de Murcia. Estas gráficas son de AEMET, las proporcionado a AEMET, y básicamente lo que se ha visto o lo que se ve, se ha detectado, es un cambio importante en el número de olas de calor en el verano. Eso está bastante contrastado, igual que un aumento en la temperatura, ¿de acuerdo? Sin embargo, si miramos son distintas estaciones para Cartagena, si miramos la precipitación, pues en general para la región de Murcia, quizás nos pueda corregir nuestro amigo de AEMET, pues sí que no hay una tendencia significativa en la precipitación. Sin embargo, si te vas localmente y miramos, por ejemplo, la estación de Moratalla, sí que parece que hay una tendencia a la pérdida de precipitación. Bien, en cuanto a las proyecciones para la región de Murcia, ¿de acuerdo? Ahí, si hay gente que está interesada, pues aparte de los datos nuestros y otros muchos, por ejemplo, AEMET tiene un servidor donde hay distintas proyecciones, algunas del modelo dinámico, otras del modelo estadístico, está ese proyecto escena del que hablaba antes, y al fin y al cabo lo que uno tiene son este tipo de datos. ¿De acuerdo? Aquí están las gráficas, pero supongo que los datos numéricos también estarán disponibles, en la que se ve el distinto aumento, el aumento que se proyecta sobre la región de Murcia. Esto sería para el cambio de la temperatura máxima, máxima, esta para la temperatura mínima, es para distintas estaciones del año y para distintos escenarios. Entonces, bueno, al fin y al cabo lo que se termina proyectando es un aumento que puede llegar a estar en torno a los 3 grados. Bueno, aquí ya tenemos las simulaciones de más alta resolución sobre la región de Murcia, del orden de 10 kilómetros, y para hacer una idea de cuál sería el impacto para estos experimentos ya son algo antiguos, pero bueno, no tan antiguos, tienen como 5 o 6 años,
y lo que tenemos, por ejemplo, es el aumento de la temperatura medio para los meses de enero, para los meses de primavera, para los meses de julio y agosto, en el que estos aumentos en el escenario 2, digamos que sería el más pesimista, pueden llegar a estar en el orden de los 5 grados, incluso nos vamos un poco hacia el interior, llegar hasta 7 grados. O sea, digamos, esas son las proyecciones más pesimistas, ¿de acuerdo? Pero bueno, un aumento de 7 grados sería algo totalmente desastroso. Y esto sería para... No me he traído la gafa y me cuesta leer mi propia letra. Pero básicamente esto también sería para los periodos de la precipitación. Entonces la precipitación, lo que más o menos en estos experimentos en concreto dieron una disminución de la precipitación, sin embargo es bastante curioso que dieron como un aumento de la precipitación en otoño. Pero ese aumento de la precipitación no iba ligado a un aumento con los días de precipitación, sino con la intensidad de la precipitación. O sea, básicamente aquí lo que se está viendo es un aumento de los eventos extremos de precipitación, básicamente en esa época del año por el proceso de gotas frías, ¿de acuerdo? Y bueno, ya acabo con esto, no sé si me he colado de tiempo, seguramente. Va bien, va bien. Muy bien. De cualquier manera, digamos, este chiste que hay aquí, creo que resume bien, bastante bien el problema. Hay aquí un tipo que dice algo así como, ¿y qué pasa si todo eso del cambio climático es una gran mentira y creamos un mundo mejor para nada? O sea, la cuestión es, cuando se intenta luchar contra el cambio climático, ¿qué se pretende? Pues independencia energética, preservar nuestros bosques, trabajos verdes, ciudades sostenibles, energías renovables, agua limpia, aire saludable, salud de los niños, bueno, etc. Todas esas son las cosas que se plantean. Que aunque el hipotético, ya no tan hipotético, cambio climático fuera falso, las propuestas que se están haciendo serían buenas de cualquier manera. Es como si alguien dice, oye, que al final si fumas no te mueres de cáncer de pulmón. O sea, me estás diciendo que he dejado de fumar para no tener cáncer de pulmón y ahora eso es falso. Y dice, bueno, pero piensa, te ahorras un montón de dinero, respiras mejor, puedes correr, no molesta a los demás con tus dolores, etcétera, etcétera. Pues con el cambio climático es algo similar, ¿de acuerdo? Es algo que cuesta, pero al final todas las proposiciones que se hacen para luchar contra él son positivas y de cualquier manera mejorarían la sociedad, aunque estuviéramos equivocados los científicos que nos dedicamos a eso. Gracias. Gracias, Juan Pedro. Vamos justo en tiempo, pero si queréis, aunque no los 5 minutos decía Antonio, 2 o 3 minutos para alguna pregunta, si hay alguien que quiere preguntar algo. Parece que la exposición ha sido muy clarita, pero entonces vamos a cumplir el programa y vamos a continuar. Gracias, Juan Pedro. Vale. Vale, sí, sí. Encendemos la luz para que se pueda grabar bien